Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la jornada de tarde, hoy jueves 18 de mayo de 2023, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a los nuevos avances, vamos por allá. Bueno, últimas novedades fresquitas, muy ricas, aquí en el Santiago Bernabéu. Hemos subido ya por la mañana un vídeo por el exterior solamente y os he dicho que iba a entrar, y cuando digo que voy a hacer algo, lo hago. ¿A que sí, Alme? Hola, Alme. Bueno, pues cruzamos la esquina de la Torre B, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Hemos visto esta mañana cómo estaban limpiando entre las lamas, así que lo podéis ver en el vídeo diario de esta mañana. Sin embargo, esta tarde no tenemos ningún tipo de movimiento. Ya sabéis que hay que recoger las heces de las palomas. Aquí tenemos a la grandiosa Torre B, nueva Torre B, donde se van a proyectar bonitas imágenes a Asar, haciendo chilenas majestuosas y diferentes estampas que tendrá esta esquina de la Torre. Bueno, levantamos la mirada, ya sabéis que han hormigonado toda esa parte del fondo sur, ya no tenemos hormigoneras. Lo que sí tenemos es un montón de maquinaria, en este caso plataformas. A la derecha, a la izquierda siguen trabajando en los interiores, ahí lo podemos ver cómo siguen introduciendo material al interior. Esta zona de aquí que ya poco a poco se va viendo de otro color, la verdad. Aquí tenemos las lamas de la parte baja de la Torre B, donde no ha sufrido ningún cambio respecto a esta mañana, y lo podemos ver. Todas esas lamas ya colocadas, hasta incluso la última fila en la zona de la torre también colocada. Y lo que hemos dicho esta mañana, que tampoco han quitado esas pegatinas, esos adhesivos protectores. Bueno, vamos hacia Castellana. Hemos visto esta mañana cómo traían lana de roca, material aislante para la cubierta este. Ya sabéis que han colocado hace poco la primera capa de la cubierta este, y ahora en estos precisos instantes estamos viendo cómo la grúa torre, la imponente grúa torre que tenemos en Concha Espina, está depositando ese nuevo material en esa zona. Sigue aquí ese útil que va a ser el encargado de subir y de acoplar el nuevo soporte vertical a ese hueco, a esa junta de dilatación en la esquina de la Torre B, que de momento, pues lo que decíamos, no sabemos dónde está ese soporte vertical que trajeron hace 2 días. Y estamos viendo la parte sur de la fachada inferior oeste, donde hemos visto esta mañana que seguían con la preparación de la colocación de esas pestañas en la parte sur del lateral oeste, y que hemos visto también cómo estaban los nexos y las pestañas aquí colocadas en estos palets, en estos envoltorios, cual bombón in the night. Así que, bueno, pues vamos hacia Castellana, vamos a ver si tenemos alguna que otra novedad. Ahí pintaba, ahí pintaba, ahí. Bueno, pues un día más estamos aquí en el montículo de Bélgica in the Nights. Aquí podemos ver toda la parte de la fachada oeste, la parte de las viseras, donde siguen colocando a estas horas esas nuevas lamas. Ahora veremos mucho mejor cómo va la colocación e instalación de las mismas. Así es como se ve desde el montículo de Bélgica, donde si bajamos la mirada podemos ver que tenemos un montón de armarios todavía con lamas para ir subiendo, para ir completando la parte de la visera en esta parte del Santiago Bernabéu. Qué locura, todas las lamas que han traído alrededor y en los aledaños del Santiago Bernabéu. Es una verdadera locura. Ahí al fondo también tenemos más palets, nuevo material para el recubrimiento de la viga museo, justo detrás de esa carretilla, y vemos cómo están descargando también, están depositando todos esos residuos en ese contenedor. Al fondo tenemos la Torre C, donde hemos visto en el día de hoy que estaban colocando las últimas lamas de la parte baja de la fachada, justo la parte que envuelve a la Torre C. Ahora lo veremos mucho mejor cuando estemos por ahí, y hasta incluso estamos viendo que están volviendo a montar los andamios ya en esta parte norte de Castellana, donde ya sabéis que estos andamios sirven, y más que nada la función es para la colocación del recubrimiento en la parte inferior de la viga museo, desde la parte sur hacia la parte norte. Siguen subiendo más lamas, ahora veremos dónde colocan esta misma. Me imagino que cuando lleguemos a la parte norte veremos dónde exactamente la van a depositar, así que sin más que decir, avanzamos.
¿Qué tal os va pareciendo la parte de la visera? ¿Os va gustando o no os va gustando? Porque no hay gente que diga nada, ¿eh? No hay mucha gente que diga, no, me están gustando, no me están gustando. Me lo podéis dejar en los comentarios. ¿Qué opináis sobre las nuevas lamas que tenemos en la parte de la visera? Que por cierto, cuando cae el sol, mirad cómo se ve, ¿eh? El brillo es auténtico, como JR in the night. Bueno, lo que decíamos justamente en el montículo de Bélgica, y vemos cómo siguen montando más andamios, esos andamios que estaban en la parte sur de Castellana, donde estaban colocando la parte inferior de la viga museo al lado de la torre B, y que ya sabéis que a medida que van avanzando con el recubrimiento, pues van avanzando con la colocación de esos andamios. A consecuencia de eso, pues hemos visto cómo están preparando también la llegada de las pestañas en esos soportes. Vamos a ampliar un poco la imagen para que veáis cómo están montando andamios, porque ya sé que os gusta, os mola cómo montan los andamios, así que aquí lo podemos ver. Bueno, realmente no hemos visto nada, pero bueno, os lo podéis imaginar. Aquí podemos ver también cómo avanzan en la colocación de ese recubrimiento en la parte central de la viga museo. Están colocando los raíles, como hemos visto esta mañana, y posteriormente colocarán ya el recubrimiento final, que lo tenemos a la derecha con esa pegatina que pone Stock Bond. Así que nada, les dejamos trabajar, que se ponen nerviosos, y nos vamos hacia la torre C. Dejamos este modo gran angular, que es muy bonito, y así se visualiza todo con detalle. Hay que ver qué locura, ¿eh? Hay que ver qué locura. Yo creo que ya desde el interior podemos ver las lamas. Ahora nos fijaremos con mucha atención, pero yo creo que desde el interior ya podemos ver la parte de la visera con esas lamas. Imagino que toda esta parte central no, porque está el skybar, que justo irrumpe en la visibilidad, así que estaremos atentos a ver. Bueno, me paro en este punto porque quiero que veáis unas cosillas. Vamos a ampliar la imagen. Estamos justo enfrente de la torre C, parte norte de Castellana. Aquí podemos ver las nuevas lamas verticales colocadas, recientes, fresquitas, muy ricas. Podemos ver también en la parte superior, como hemos visto esta mañana, en la colocación en la última fila de la torre C, esa parte de la fachada de la torre C, cómo terminaban de colocar esas últimas lamas. Las que estamos viendo las han colocado hoy. Aquí tenéis imagen de última hora, y es que nos vamos por arriba todos juntitos de la mano, y podemos ver cómo se asoman las lamas en la esquina de la torre C, esquina del lateral oeste con el fondo norte. Mirad, esas son las lamas ya, ¿eh? Esas son las lamas, mirad cómo se asoman y nos dicen: hola JR, hola amigos que estáis viendo el vídeo. Qué verdadera locura. Bueno, venga, seguimos, avanzamos, que tengo que llegar a casa, tengo mucha hambre. Ahora me subo en el montículo de Honduras. Un saludo para todos los hondureños que estén viendo este vídeo. Seguimos viendo cómo avanzan en la colocación de esos ladrillos, esa tapia que están haciendo. Ahí podemos ver el contraste de lo que hemos visto esta mañana y lo que están haciendo ahora. Han avanzado como 1 metro más o menos, ¿no? En ese cerramiento que están haciendo en esta parte del lateral oeste. Bueno, pues parece que no, pero de mañana a tarde siempre hay movimiento. Bueno, se están levantando 2 plataformas justamente aquí en la torre C. Voy a ver qué es lo que van a hacer. Se han puesto a nivel de las nuevas lamas, así que bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que van a hacer. Mientras tanto, vamos dejando la parte del montículo de Honduras y nos vamos hacia el fondo norte, esquina de la torre C. Bueno, modo gran angular de la esquina de la torre C. Dejamos atrás la fachada oeste, dejamos atrás la Castellana. De momento parece que han subido las plataformas a cerciorarse de que esté todo correctamente colocado. En este caso, esas nuevas lamas, la parte baja de la torre C. Ahí lo podéis ver. Y vamos a ver si han avanzado en la colocación. A ver, casi me choco con una persona. Es que no estoy pendiente. Vamos a ver cuántas viseras han colocado. Me da a mí que han colocado una. Esta mañana hemos visto cómo intentaban subir una, pero por culpa del viento pues no ha podido ser. La han subido más tarde, pero ahí la podemos visualizar poco a poco. A ver, me voy moviendo como los cangrejos hacia atrás, y ahí podemos ver el estado actual de las viseras aquí justo encima de la torre C, que imagino que desde el interior podremos ver y visualizar también. Bueno, pues venga, avanzamos. Ahí al fondo tenemos armarios vacíos de esas lamas que han subido
a esa parte baja de la fachada de la esquina de la Torre C. Desde aquí se ve muy bien también esos armarios con las lamas para la visera. Mirad todos los armarios que tenemos, todas las lamas que tenemos acopiadas ahí para seguir subiendo a la parte de la visera, al igual que también, aprovechando la imagen, tenemos ahí más piezas blancas como nuestro corazón para seguir formando más viseras y bueno, las nuevas lamas que colocaron ya ayer también, algunas que otras, la parte baja de la Torre C, ya en cara a Rafael Salgado. Ahí lo podemos ver desde cerquita, las nuevas lamas de la parte baja de la Torre C. Bueno, ¿os va gustando o no? Ya queda poquito, ya queda poquito. Y ya nos metemos de lleno en el misterioso mundo de las nuevas puertas de acceso aquí en el Fondo Norte y Rafael Salgado. Así que vamos a ver cómo está el estado actual. Bueno, pues poco que decir, poco que comentar sobre las nuevas puertas aquí en el Fondo Norte, porque desde esta mañana a esta tarde no sufren ningún cambio, al menos no veo trabajadores tampoco en la zona. Lo que sí veo son las diferentes estructuras aquí en el Fondo Norte. Vamos a ver qué es lo que están haciendo. Nuevas megapiezas también aquí que están amontonadas. Tenemos un montón. Mira. Todas las piezas blancas que tenemos aquí amontonadas, Tenemos un montón. Siguen rematando toda la faena en esas nuevas estructuras para las puertas de acceso aquí en el Fondo Norte. Tenemos una plataforma a la derecha donde siguen trabajando, en este caso 2 trabajadores que siguen ahí, dale que te pego, a avanzar con los remates en las puertas de acceso. Así está el estado actual de estas mega estructuras para el Fondo Norte. Es más, está aquí la excavadora, que por cierto nunca he visto una excavadora con ruedas de neumáticos, a lo mejor son macizas, pero nunca he visto una excavadora, que en este caso es un pica pica, con esas ruedas. Siempre he visto esas excavadoras pero con oruga. Y bueno, pues lo que iba a decir, y voy al grano, vemos como ya están justo enfrente de la puerta 35 picando para, bueno, pues como hemos visto en diferentes partes del estadio, siguen creando esa excavación para meter e instalar esas canalizaciones que, por cierto, empezaron en la esquina de la Torre D y ya llevan todo esto. Ahí podemos ver también cómo han impregnado de ese elemento intumescente las diferentes piezas rojas que antes eran rojas y ahora se han convertido en gris, como toda la parte del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podemos ver. Bueno, pues vamos avanzando hacia el lateral este. Espero que os vaya gustando el vídeo aquí en modo gran angular de la parte de la fachada norte, hoy 18 de mayo, y nos vamos hacia el lateral este. Acompañadme. Hemos visto esta mañana también cómo hormigonaban una de las plataformas que tenemos ahí adentro en el interior de la Torre D. Ahora tenemos, joder, claro, ahora tenemos una plataforma, porque mirad lo que ha pasado. No me esperaba yo esto, no me esperaba yo esto. Bueno, en comparación a esta mañana vemos cómo han subido ya la mini plataforma basculante de unión del Skywalk entre la Torre D y la fachada norte. Vamos a acercarnos para allá. Bueno, pues me gusta, me gusta, porque tenemos novedades. Han subido ya la plataforma basculante, que además qué pequeñita es pequeñita, muy rica. Dan ganas de acariciarla y dan ganas de comérsela porque es tan pequeñita. Pero bueno, ahí la tenemos ya subida en este preciso instante. Aún sigue sujeta por la grúa torre, el gancho de la grúa torre. Así que hasta que no terminen de colocar todos los bulones y todos los elementos necesarios para su anclaje, pues no la soltarán. Además tiene pinta de que la acaban de subir hace pocos minutos, porque tiene todavía las cadenas. Ahí vemos la plataforma con los 2 operarios para, lo que digo, meter los bulones entre las orejetas que tienen a cada lado. Bueno, pues seguimos bajando, seguimos viendo novedades. En este caso vimos cómo colocaban antes de ayer esas puertas en esta parte superior de estos huecos de ascensores. Vamos a ir bajando poco a poco para que veáis si hay algún cambio, y es que no hay ningún cambio. No han colocado el autobús, no han colocado más puertas. Así que nada, seguimos hacia el lateral este. Bueno, me gusta, no me esperaba yo encontrarme esto esta tarde. Y toda esa zona de ahí ya se ve más bonita, con todo ese enfoscado que han dado ahí.
se ve más bonita, más vistosa. Bueno, pues dejamos atrás el fondo norte, dejamos atrás Rafael Salgado y llegamos al misterioso mundo y bonito mundo también del lateral este. Estamos viendo que esta tarde han traído nuevas lamas para la cubierta. Son lamas para la cubierta que las han dejado acopiadas aquí, guardaditas, justo enfrente de la torre de Por la Cara de Padre Damián. Aquí tenemos la parte norte de la fachada este, que ya hace bastante tiempo que colocaron las lamas que tenemos en pantalla. Y vamos a la parte central, vamos al meollo del asunto. Hoy lo que hemos conseguido ver es que estaban quitando esos adhesivos protectores a las últimas lamas que colocaron en esta parte del nuevo edificio y lateral este. Así que vamos avanzando y vamos a ver si han colocado nuevas lamas o si han quitado más pegatinas. Aquí estamos, 18 de mayo, lateral este, nuevo edificio. Bueno, pues veo que ha llegado nuevo material, en este caso de la empresa Coracisa. Es más, ahí pone por favor, manejarse con cuidado es frágil, gracias. Y por lo que veo, Coracisa se basa en el diseño, fabricación y comercialización de compensadores de dilatación, tubos metálicos flexibles, carretes de desmontaje, compensadores universales, whatever. Así que bueno, pues a ver si vemos cómo lo descargan o si lo cogen. Lo que sí vemos es que tenemos un montón de lana de roca. Tenemos lana de roca ahí, tenemos lana de roca aquí también. Esa lana de roca que van a ir subiendo a la cubierta este. Hay un montón, ¿eh? Vamos a subir la mirada, porque aquí tenemos la parte central del nuevo edificio y del lateral este. Y mirad cómo han avanzado en la eliminación de esas pegatinas, esos adhesivos protectores en este sector del Santiago Bernabéu. Han quitado unas cuantas, y unas cuantas columnas. Os quito de nuevo el zoom para que veáis todo desde este modo gran angular. Siguen ahí al fondo las lamas de rejilla que hemos visto como traían en el día de ayer. Estaremos muy pendientes de ver cuándo las colocan. Así que bueno, vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Y siguen colocando más lamas, Mirad esta última lama que están colocando en la parte baja de la Torre A. Es totalmente curva, totalmente circular. Esa nueva lama que están colocando en estos precisos instantes, que ahora veremos mucho mejor cuando estemos ahí al lado. ¡Qué locura! ¡Qué bonita esa lama, Me la pido para Reyes. Bienvenidos a Plaza de Sagrados Corazones. Hoy 18 de mayo de 2023. Hemos visto desde esta mañana hasta ahora cómo siguen quitando esas pegatinas, esos adhesivos protectores en las lamas de la parte central del nuevo edificio. Hemos visto también esta mañana que aún faltaban por colocar esos últimos nexos en esta parte superior de la fachada, en estas viseras, donde en las otras partes, en las otras tiras, podemos ver que ya están todos los nexos colocados, así que faltaría por colocar ese último. Me despido del lateral este, me despido de Plaza de Sagrados Corazones y vamos a ver cómo están colocando las lamas en la parte baja de la Torre A, que por cierto ahí siguen liados. Bueno, pues la verdad es que quedan un poco raras estas nuevas lamas en la parte baja de la fachada este, aquí al lado de la Torre A. Pero a mí la que me encanta es la nueva, la que están colocando de forma curva. A ver si cesa un poquito el tráfico y podemos visualizarla al completo, esa maniobra y esa nueva lama, que por cierto sigue levitando, sigue en suspensión, porque ya sabéis que es muy difícil colocar las nuevas lamas en esta parte de la fachada. Y he de decir que han avanzado bastante la colocación de las lamas aquí debajo, mirad. Qué bonito, qué bonito. Y qué bonitas estas lamas en la parte sur de la fachada este, justamente en la parte inferior. Están quedando muy bien, es una forma un poco rara, pero la verdad es que me gusta. Bueno, desde aquí se ve mejor, pero tampoco mucho más allá. Por ahí se puede apreciar perfectamente la forma curva que tiene esa lama que están intentando colocar y que parece que se les ha atragantado, Se les ha atragantado. Están ahora mismo totalmente molestos por la situación.
Y aquí en esta parte, en este socavón, en esta excavación, hasta incluso ya están compactando. Aquí a la izquierda están con ranas, están con pisones de gasolina compactando, y aquí tenemos un rodillo que a duras penas se ve, ahí lo podemos ver. Están con un rodillo tándem, imagino, de unos 750 kilos, compactando ya toda la arena que han echado en esa parte. Bueno, venga, seguimos, avanzamos, que aquí no se acaba el mundo, vamos. Estamos ya en el fondo sur, en Concha Espina, y hasta incluso tenemos más lana de roca aquí acopiada. Es una verdadera locura toda la lana de roca que tenemos. Ojo, 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 porque tenemos nuevas pantallas LED que están ahora mismo en la puerta 38. Así que ahora cuando entremos lo veremos, a ver dónde las están colocando, pero ahí podemos ver las nuevas pantallas LED que van a meter al interior. Bueno, la tarde mejora, y a pasos agigantados, como el título de esta mañana. Bueno, pues ya llegando al fondo sur y a Concha Espina, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, abandonamos el exterior para irnos al interior. Venga, vamos todos juntos para adentro, de la mano. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 18 de mayo de 2023 vamos a ver las novedades que tenemos en el interior del Templo Gris. Me alegra contaros esto y mirad lo que tenemos en pantalla. Desde el interior ya se ven las nuevas lamas de la visera. Las otras que colocaron, las otras que instalaron no se veían porque estaban en la parte central de las viseras del lateral oeste, pero ha llegado el momento de verlas porque están llegando ya prácticamente a la parte de la torre C, y desde el interior podemos ver que ya se empieza a ver esa instalación de las lamas en la parte de la visera, en esa zona del Santiago Bernabéu. También podemos ver, aprovechando la imagen, ese recubrimiento final que tendrá la parte del Skybar de Castellana, del lateral oeste. Ahí podemos ver cómo han avanzado la colocación de más material, más piezas para el cerramiento de ese bar en la parte más superior del lateral oeste. Sobre todo en los laterales. En el interior no hemos visto grandes novedades, por no decir ninguna, pero en los laterales, tanto en la parte norte como en la parte sur, pues vamos a ver ahora que realmente hay bastantes novedades. Poco a poco, de forma lenta, pero ya sabéis que es el dicho aquí en el canal, las cosas de palacio van despacio. Así tenemos la parte del Skybar hoy 18 de mayo de 2023, al igual que hemos visto cómo colocaban esas lonas justo encima del Skybar. Ahí podemos ver, vamos a hacer otro barrido porque si no hago un barrido no me siento completo. De izquierda a derecha, en este caso de sur a norte, ahí podemos ver ya todas las lonas, esas mini lonas que han colocado justo encima de la parte del Skybar de Castellana. Bien, muy bien. En la parte de la esquina de la torre C seguimos sin ver esas nuevas lonas, como hemos visto en la parte de la cubierta oeste, en la esquina de la cubierta oeste con la parte sur, en la parte sur con el este y en la cubierta este. De momento en esta esquina, pues como podemos observar, aún no han colocado ni siquiera una mísera lona. Sigue todo prácticamente igual. Estaremos pendientes, estaremos alerta a ver si colocan alguna nueva lona. También, aprovechando la imagen, podemos ver que en esta esquina de la torre C ya podemos ver esa visera que hemos visto como esta mañana intentaba volar, pero no tenía suficientes alas, no tenía suficiente fuerza por el viento, hacía un viento de la leche. Pero aquí podemos ver ya las viseras 2 que tenemos totalmente colocadas, correctamente colocadas en la parte superior de la torre C. Ahí las tenemos ya, la última totalmente anclada, encajada, y ahí se va a tirar los siglos de los siglos. Vimos ayer cómo quitaban ya los andamios por fin en esta zona interna de la cubierta norte, donde imagino que habrán colocado ya todo ese material pertinente que tenían que colocar. Volvemos a bajar. Ayer también vimos en esta zona de aquí cómo seguían avanzando en la colocación de esos soportes para las pantallas LED y ese anillo LED que van a colocar en la fascia del primer anfiteatro. Pues vamos a ir lentamente girando la imagen hacia la izquierda para que veáis en el lugar exacto donde están en el día de hoy, 18 de mayo, colocando los soportes pertinentes. Estamos como ya, mira, encima están recolocando ahora mismo el andamio, esa plataforma que utilizan
para poder soldar esos nuevos soportes de apoyo para las pantallas del anillo LED. Ahí podemos ver un primer plano de esos nuevos soportes que van colocando en la fascia del primer anfiteatro en el fondo norte, donde los han colocado hasta incluso ya la lona. Esta zona norte del Santiago Bernabéu es verdad que está muy ajetreada porque tenemos avances por todos los lados. Ahí podemos ver toda esa parte de esos techos de los nuevos palcos que van a estar en la parte entre el primer y segundo anfiteatro de la zona norte con el lateral oeste. Vimos en estos días cómo estaban puliendo y a la vez aspirando todo ese polvo que producía la pulidora. Hemos estado viendo cómo le daban diferentes capas a esa parte del techo, donde ahora mismo ya podemos ver todo este color de forma uniforme. Después, de forma seguida, veremos la colocación de las mamparas, como hemos visto en toda esta zona del Santiago Bernabéu. En toda esta zona de aquí ya tenemos las mamparas totalmente colocadas. Así que lo dicho, en cualquier momento ya vemos la colocación de las mamparas en toda esa zona. Ahí podemos ver los plásticos protectores para que los asientos no sufran ningún daño, aunque luego en verano se cambiarán por los nuevos azul marino, azul navy, como dijo, nuevo estadio Bernabéu. De todas formas, esos asientos se vendrán a los socios, así que es por eso que siguen cubriéndolos y protegiéndolos. Aquí podemos ver el césped del Santiago Bernabéu, hoy 18 de mayo, está impoluto. Apenas han jugado 3 partidos ya desde el último cambio. Obviamente, pues todavía no es el momento en el que se tenga que cambiar, pero ahí podéis ver que ahora mismo es una alfombra verde y tiene pinta pues que va a durar hasta final de temporada. Es que mira, es que están las palomas como si fuese... Mira esta. Mira esta. No hay quien la diga nada, es que claro, vas para allá para decirle algo y encima te mirará raro y te mirará mal. Pero bueno, en resumidas cuentas tenemos el césped del Santiago Bernabéu bastante bien, bastante bien. Es verdad que hay zonas, por ejemplo, si nos fijamos en la banda del lateral este, en esta parte de aquí, podemos ver que clarea un poco, pero no lo suficiente como para poder cambiarlo. Así que yo creo que ya con 2 partidos que quedan, contra el Rayo Vallecano y contra el Athletic Club de Bilbao, pues me da a mí que va ya a aguantar el último chaparrón y la última traca de las obras esta temporada. Aprovechando la imagen, vemos esta carretera que han formado de forma improvisada en la parte de la banda del lateral este, donde ya sabéis que lo hicieron para la colocación de las nuevas pantallas. Las meten, las introducen a esta parte del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos escondida una grúa que es la que se encarga de depositar las nuevas pantallas LED justo en esta zona de aquí. Las van llevando por este pasillo, toda esta parte de tribuna y la grada alta, los llevan hasta el final y justo ya tenemos que volver a hablar de la colocación e instalación de las pantallas LED en la parte del lateral este, pero en la parte sur. Ahí podemos ver ya todas las pantallas que han colocado, han llegado casi hasta la parte central. Veremos a ver qué es lo que ocurre cuando lleguen a esta parte central del lateral este, justo en la parte superior de la zona de presidencia. Pero han avanzado bastante y mucho, Vamos a acercar la mirada un momentito más, unos segundos más, para que veáis la colocación de esas pantallas LED en esa esquina, en esa curva del fondo sur con el lateral este. Aún seguimos teniendo la plataforma que ya sabéis que soporta el peso, y es más, se están reubicando ahora mismo para soportar el peso de los trabajadores que se pongan ahí para seguir subiendo e instalando más pantallas. Lo que digo, yo creo que ya pues dejando todo esto listo, pues en cualquier momento podemos ver la colocación de las pantallas LED también aquí en la zona norte. Quiero recordar que también en la parte del lateral oeste, toda esa fascia del primer anfiteatro han colocado, aunque no se vea, han colocado todos los soportes para la colocación de esas pantallas para el anillo LED. Así que bueno, bastantes novedades tenemos en el interior, bastantes novedades en el exterior también. Aquí podemos ver otra imagen de cómo va esa instalación de las lamas en esa nueva visera. Han colocado un par de ellas, ¿no?, desde que hemos empezado el vídeo, o una, bueno. El caso es que han avanzado y punto. Dale al like y suscríbete, por cierto, que ya te quieres escapar del vídeo sin darle al like. Bueno, llevamos unos cuantos días sin ver la colocación e instalación de más embellecedor en la parte de la cubierta oeste. Vamos a ir desde la parte sur, lo que nos dejan las cerchas del lado sur.
haciendo un barrido de izquierda a derecha a la zona norte para que veáis cómo va la colocación de ese embellecedor gris que han ido colocando sobre todo en la parte central, como hemos visto ahora y como estamos viendo. Y llevamos unos cuantos días viendo esa plataforma móvil totalmente parada, así que tienen que reanudar los trabajos de la colocación del embellecedor ahí en la cubierta oeste. Vamos a asomarnos un poco con mucho cuidado que caemos al precipicio, que desde aquí también se ve la parte de la colocación del embellecedor y he de decir que seguimos igual en esta parte. Es decir, no, es que claro, JR, han parado ahí porque han avanzado en el otro lado. No, sigue igual en esta zona. Sigue igual en esta zona. Sigue igual. Bueno, aquí tenemos las terchas también. Vimos como en el día de ayer, creo que fue, cuando empezaban. Es que claro, está el sol y no puedo verlo. A ver. Ahora mucho mejor. Ahí podemos ver cómo extendieron las líneas de vida verdes, como vimos que colocaban e instalaban en la parte de Castellana antes de izarlas, antes de desplazarlas al fondo norte para después izarlas, y de momento pues siguen en la misma posición. Es verdad que se escuchan muchas veces como taladros, como alguna herramienta sonando por ahí arriba, pero siguen en la misma posición y me imagino que para colocar las membranas tienen que abrirlas totalmente para luego posteriormente pues colocar los cojines entre cercha y cercha. En la parte sur, en las terchas del fondo sur, pues siguen igual, no han extendido las líneas de vida, siguen todas prácticamente igual. Ojalá que en cualquier momento empiecen ya a colocar los cojines, me haría mucha ilusión. Ahí podemos ver las terchas del fondo sur. Venga, volvemos a quitar el zoom, vámonos a la parte del fondo sur, nunca mejor dicho, porque quiero que veáis cómo va la colocación de esas megaestructuras para el soporte del videomarcador, donde vimos ayer cómo colocaban en riguroso directo, lo sacamos, lo plasmamos aquí en el vídeo, cómo subían la sexta megaestructura, y vamos a contar 1, 2, 3, bueno, mejor cuenta tú, no, es broma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 megaestructuras que tenemos ahí en el fondo sur, así que hoy no han subido ninguna. Vamos a bajar un poco la mirada a ver si es que han traído alguna nueva, pero me da a mí que no, me da a mí que no. No, está la grúa, que ahora mismo tiene la jaula donde están los trabajadores pues rematando las megaestructuras que están ahí arriba, pero no han traído más piezas. Es más, en el exterior hemos visto que no hay tampoco ninguna esperando a entrar. Ahí podemos ver la grúa con la jaula. Ahí tenemos dos trabajadores que siguen rematando la faena, siguen dejando esa última, bueno, la penúltima estructura de videomarcador, pues dejándola completamente anclada y lista, pues para seguir colocando más, hasta incluso, pues imagino que cuando estén todas colocadas, empezar ya a unir con las piezas pertinentes entre ellas. Porque ahí estáis viendo los acoples en cada una de las megaestructuras, así que tienen que ir unidas entre sí. Un refuerzo más que no viene mal, no viene nada mal. Vámonos también al fondo sur con el lateral oeste, donde vimos ayer cómo hormigonaban toda esta zona. Hemos visto en el exterior que ya han abandonado las hormigoneras la zona, ya no viene ninguna más porque, como estamos viendo, ya está todo hormigonado, todo lo que tenían que hormigonar, y me imagino que en 2 o 3 días tendremos todo eso ya totalmente fraguado. Ahí lo podemos ver cómo se asoman esos hierros para luego seguir colocando material. Y vámonos a la grada de ventilación, donde podemos ver todavía el conducto donde han proyectado hormigón. Gracias a ese conducto pues toda la zona de la izquierda está totalmente hormigonada, toda esta grada de ventilación con esas rejillas desmontables ya totalmente colocadas. Y ahí vemos como a la derecha, parte fronteriza con la grada baja y grada alta del lateral oeste, vemos como que han colocado una especie de encofrado, así que imagino que hormigonarán toda esa zona. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien o no? Las lámparas las han movido, ayer estaban en la parte central, estaban justo aquí, y las han desplazado para la portería sur, ahí en el fondo sur. Lo que pasa es que de momento no las he visto funcionar. Veo que ahí en la rampa sur han traído unas nuevas piezas. No consigo identificar ni apreciar para dónde pueden ir, pero
ahí las tenemos acopiadas, parecen fresquitas, muy ricas. Las han traído en el día de hoy, hasta incluso ya con las slingas de haberlas descargado. Bueno, vámonos para la parte del fondo sur antes de acabar el vídeo. Vamos para allá. Bueno, pues vamos llegando al final del vídeo. Están metiendo más pantallas LED. Aquí lo podemos ver con este chorito. ¡Ole, chorito! Aquí podemos ver cómo traen más pantallas. Ahora mismo las van a descargar en la parte del fondo sur. Y ya sabéis que pues toda esta parte de aquí, donde tenemos la plataforma, han colocado ya todas las pantallas LED. Así que imagino que ya poco a poco irán colocando en el fondo norte. Y hasta incluso lo que hemos dicho antes, también tenemos colocados soportes en el lateral oeste, así que bueno, veremos a ver dónde las colocan. Pero aquí podemos ver el Toro con las pantallas, las nuevas pantallas. Bien, bien, bien. Nuevas pantallas que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Bascula, pero despacito, porque esto es muy, muy, muy delicado. Bueno, pues vamos acabando el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like y esa suscripción muy rica, fresquita, con esas novedades tanto en el interior como en el exterior. Nos vemos muy pronto. ¡Hala Madrid! ¡Chao, chao!